Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, COES, en que nos juntamos para ver, analizar distintos problemas que tienen que ver con nuestras formas de vida, con lo que nos ocurre como sociedad, como personas, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hoy vamos a hablar de un tema que ha sido permanente en los últimos años y en todos los tiempos, digamos, desde un buen principio, digamos, que tiene que haber sido desde que se empezaron a medir estas cosas, aun cuando se hablaba antes del tema, y era un tema fundamental de la política, de la economía, etcétera, que tiene que ver con la pobreza. La pobreza ha sido un problema fundamental en nuestras sociedades, lo es en el mundo, y en América Latina, y lo que ha ido variando es el modo de medirla. La pobreza, que en un primer momento se medía fundamentalmente en términos del ingreso, y poco a poco se ha ido hablando con acuerdos internacionales al respecto de la pobreza multidimensional. Es decir, que toma distintos aspectos no medibles solo por el ingreso, que tienen que ver con el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad social, el del trato. En el último tiempo se ha incorporado eso, el maltrato, la desigualdad en el trato, y el problema de la cohesión social, que tiene que ver con las redes sociales. No estamos hablando necesariamente de las redes virtuales, que son muy poco sociales, sino de las redes sociales, es decir, las conexiones, las intermediaciones que las personas tienen entre ellas. Bueno, en el último tiempo se ha hecho un estudio por parte de una comisión, en la cual nuestra invitada formó parte, que es la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, en que hacen una revisión de todas las formas de medición que se han hecho, pero al mismo tiempo hacen una nueva propuesta para enriquecer, siempre en la línea de la medición de la pobreza desde el punto de vista que llamamos multidimensional, en que se consideran todos sus aspectos y no solo la canasta básica que permite un ingreso. Y con esos datos, en la propuesta, aunque todavía no se ha hecho, se hizo una simulación, pero no se ha hecho, todavía no se ha usado este nuevo método, este nuevo sistema, no se ha usado, pero haciendo la simulación, resulta que la pobreza es mucho mayor que lo que se hacía o se calculaba con los métodos anteriores. Lo que nos permite además entender que el tema de la pobreza no es solo una cuestión de ingresos, sino que está todos los distintos aspectos de la vida metido en ello. Y por lo tanto, si uno quiere salir de eso, va a tener que incorporar
todos los distintos aspectos, las multidimensiones en las políticas sociales, no cada una por separado, sino que como conjunto, de manera que no se tenga digamos, un índice muy bajo en una dimensión, porque en ese momento ya se está en pobreza. En la medida que hay que todas ellas, todas estas dimensiones que se han incorporado, cada una tiene el mismo porcentaje. Y eso es especialmente, digamos, importante. Ahora, se trata de un desafío país, se trata de un desafío que tiene que ver con, no solo con un gobierno, tiene que ver con el Estado, pero también tiene que ver con la población, con la ciudadanía. Es un problema del país entero. Bueno, para conversar de esto, hemos invitado a Emmanuel Barroset. Emmanuel Barroset ya ha venido varias veces acá, es una colega socióloga de origen francés, actualmente chilena, y que trabaja en el Departamento de Sociología y en el COES también. Y formó parte de esta comisión experta para la presidencia de la República para, digamos, buscar nuevas formas de medición de la pobreza multidimensional. Ella es socióloga, formada en el Instituto de Estudios Políticos de París, pero doctora en sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la misma mía. Y de las otras personas que han venido en el último tiempo a este programa. Las líneas de investigación de ella son estratificación social, clases medias, justicia social, instituciones de las instituciones informales, las redes en política, política social, vinculaciones y mediaciones en la sociedad. Bueno, muchas gracias, Emmanuel, por estar con nosotros. Creo que ha sido sin duda un gran aporte en esta comisión. Y yo quisiera partir para, si tú pudieras explicar eh, por qué razón ocurre que cambia tanto los datos y los cambia en un sentido negativo al usar esta medición de pobreza. Bueno, muchas gracias, Manuel Antonio, por la invitación. A ver, la medición anterior de la pobreza por ingresos, porque hay dos mediciones en este momento, que es la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional que mencionaste. La última medición con datos de la encuesta de caracterización socioeconómica del 2022 señalaba que la pobreza está alrededor del 6,5%, la pobreza por ingresos. Y con la nueva Perdón, sin distinción de lo que se hacía antes de extrema pobreza y pobreza, o es solo extrema pobreza. No, es pobreza. En realidad, la medición de extrema pobreza se ha ido dejando de lado. Hay otras formas de hablar de una pobreza más dura, pobreza severa, se dice, pero la extrema pobreza ha tendido a desaparecer en la jerga estadística. Y efectivamente, con la nueva medida que proponemos, pasamos del 6,5 al 22,3% de la pobreza por ingresos. Y también revisamos la medición multidimensional que señalaste, que es una medición que existe desde hace 10 años y que complementa a la anterior. La anterior, la medición por ingresos, existe desde finales de los años 80, y en esa que tiene 5 dimensiones de bienestar, que son educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y conexiones sociales y cohesión social, efectivamente la cifra también aumenta. En realidad lo que pasa es que las herramientas, tanto la primera como la segunda, se vuelven más exigentes, es decir, cambiamos umbrales, agregamos indicadores, y no es que de un día para otro la pobreza haya hecho un salto y se haya multiplicado por 3 o 4, sino que históricamente la tendencia es que cuando se actualiza la medida, cualquiera sea, se hace más exigente y por lo tanto empieza a percibir fenómenos que no estaban recogidos en la medición anterior. Y en realidad
Estábamos como bastante de acuerdo que post-estallido, post-pandemia, cuando uno mira la calle, la realidad social afuera, era claro que 6,5% no parecía reflejar lo que está pasando allá afuera. Oye, a propósito de lo último que acabas de decir, en los datos que se presentan en el estudio en el cual tú participaste, eh, hay un aumento de la pobreza en lo que se llama, digamos, las clases medias. Y es un número bastante significativo. Sí, bueno, eso ha sido un problema histórico en el caso de Chile, en que la mediana de los ingresos, es decir, lo que separa la mitad de la población o sea, lo que gana la mitad de la población por arriba, cuando la separamos de la población, la mitad por abajo, esa mediana del ingreso es bastante cercana a la línea de la pobreza. Entonces, claro, si definimos la clase media como el 25% arriba o abajo, el 50% arriba o abajo colinda casi con la línea de la pobreza. Lo que es muy distinto, por ejemplo, de otras sociedades como sociedades europeas, donde la mediana del ingreso está mucho más arriba. Entonces, en el caso de Chile, siempre ha habido una clase popular en el fondo, nunca alcanzó a ser clase media estable, vulnerable, y eso en general se recoge con otro instrumento. Nosotros, para la medición de la pobreza en Chile, tanto por ingresos como para la multidimensional, usamos varias fuentes. Usamos la encuesta de caracterización socioeconómica, la CACEN, para la medición multidimensional, y usamos también la encuesta de presupuesto familiar para el cálculo de precios. Y en algunas cosas existe ahora la encuesta de bienestar social, ¿ya? Estas herramientas dan una imagen, una foto de cuánta gente está en un momento determinado por debajo de los distintos umbrales que se definen, sea por ingresos o por la pobreza multidimensional. Pero esto también es un movimiento y para detectar los movimientos de entrada y salida de la pobreza se necesita otro tipo de instrumento que es lo que se llama una encuesta longitudinal, donde tú sigues a las personas a lo largo del tiempo para entender cómo salen de la pobreza, si logran mantenerse fuera de la pobreza o la gente que está en ese grupo que tú mencionas baja a la pobreza. En caso en general son shock, pérdida del empleo, enfermedad, jubilación o bueno, lo que nos pasó, ¿no? Como la pandemia. Entonces, para eso se necesita una herramienta que es una encuesta longitudinal y es uno de las propuestas que hizo la comisión experta a la Presidencia de la República, de que además de la CACEN, se tome una submuestra de la CACEN y se haga una encuesta longitudinal, pero eso tiene un alto costo. Oye, pero más allá de los aspectos técnicos, ¿qué significa que tengamos una pobreza que pensábamos que era del 6%? En todo caso, la pobreza ha ido disminuyendo, también la multidimensional. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero que es mucho más alta que lo que pensábamos, como nos daban los datos de la pobreza, digamos, de ingresos. ¿Qué significa para una sociedad? Porque, sobre todo, además, que con este elemento que señalabas tú ahora último, de la erosión o, digamos, debilidad de las clases medias. Entonces, eso es más allá de la línea estricta que marca un porcentaje, hay como mucha gente alrededor de eso que puede bajar, subir, etcétera. Y entonces ahí, ¿qué, qué plantea para una sociedad hoy día? ¿Qué tipo de desafío o cómo se enfrenta este problema? Sobre todo que ahora nos damos cuenta que había mucho más. Porque el dato es algo así como un cuarto, ¿no es cierto? 22%, 23%. Exacto. Mira, la pobreza, tal como se mide desde los años 80, efectivamente, pasamos en la pobreza por ingresos del 40%, es decir, casi la mitad de la población, a, claro, 6,5% en la última medición y, bueno, con la nueva propuesta vuelve a subir. Pero
Si uno toma la tendencia general más allá de los momentos de actualización de la medida, en general ha tendido a bajar, lo que es una buena noticia, porque efectivamente Chile ha progresado muchísimo desde el final de la dictadura hasta ahora en términos de niveles generales de bienestar. Lo que busca reflejar tanto la medida por ingresos como la medida multidimensional es cuál es el mínimo social que como sociedad, como conjunto de seres humanos, decidimos que es aceptable. Entonces, en la medida que mejora la tecnología, mejora la inserción en el mercado laboral, obviamente hay cosas que se deterioran. Hay más precariedad en el mercado laboral, menos protección en algunos ámbitos, más en otros. Entonces, buscamos actualizarnos y entender cuál es el grupo que no tiene un nivel mínimo de bienestar en una serie de dimensiones. Y lo que implica eso, si Pero pasamos de basta que menos. lo tenga, perdón, basta que lo tenga en uno, ¿o no? O se saca un promedio. No, es una combinación, hay umbrales. Para acá, bueno, para la medición por ingresos es si un hogar no genera los ingresos suficientes para pagar una canasta básica de bienes alimenticios y no alimenticios, porque igual ahí se considera cosas como el alquiler, o sea, bueno, se consideraba, y otros elementos que son mínimos para reproducir la vida. Y ahí también había una actualización bien importante, pero ponte tú en la última, en el trabajo que hicimos, en la dimensión de cohesión social y conexiones sociales, pusimos un nuevo indicador que es la conectividad digital, porque no es solamente de si tenemos internet o no en casa para jugar, sino que muchos programas sociales hoy en día se acceden a través de internet. Hemos visto en la pandemia la importancia de Internet para la educación, para la búsqueda del trabajo. Entonces, vamos actualizando lo que es necesario en un momento determinado una sociedad para asegurar el bienestar de la mayor parte de su población. Y la consecuencia que eso tiene es que la política pública actúe sobre cada una de estas dimensiones. Si te fijas, hay un Ministerio de Educación, un Ministerio de Salud, un Ministerio del Trabajo, un Ministerio de Vivienda. Bueno, no hay un Ministerio de Cohesión Social, pero ahí está el Mideplan. Es decir, la política pública está adaptada para recoger lo que ocurre en cada una de esas dimensiones y diseñar programas cuando no los tiene. Ya existen muchos programas para actuar sobre los lugares donde faltan esos mínimos sociales, para trabajar con la familia para que mejoren su situación. Entonces, la consecuencia es que la política pública puede actuar con más recursos, más programas para trabajar con esa población y efectivamente cuando pasamos de una cifra menor al 10% a una superior al 20%, tenemos también que volver a hacernos la pregunta de cuál es el valor de la universalización de las políticas sociales versus la focalización. ¿Es necesario volver a focalizar sobre una parte de la población? ¿Estamos maduros para la universalidad de los servicios sociales? Que eso también se conversó bastante en la pandemia. Entonces, las implicancias son un desafío para el Estado. Obviamente, lo que hizo la Comisión fue más bien pensando en la política social, pero si uno expande el foco, tendríamos que pensar cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros, como bien lo señalabas al inicio, es decir, nosotros, cada uno como particular, pero también los otros grupos sociales, cómo aportamos a la superación de la pobreza, particularmente a través de nuestros impuestos, pero también lo que podemos hacer de forma benévola y sobre todo a la élite política, además de la élite económica, perdón, además de la élite política, de cómo revertir esto. No fue trabajo de la comisión, pero sabemos que si hay mucha pobreza en general es que hay mucha concentración de la riqueza en el otro extremo de la cúspide, o sea, de la pirámide social. Ahora, ahí riqueza, de nuevo entra en una definición, porque no es solo ingresos, ¿ah? Es riqueza, y hay concentración de la riqueza en lo que es el acceso a todas estas dimensiones. Ahí hay grupos privilegiados en todas estas dimensiones, a veces coinciden, son los mismos grupos, ¿ah? Pero lo interesante en ese sentido es que hay algunas dimensiones que aparecen más críticas que otras. De lo que yo entendí fue que escolaridad, seguridad social son los principales. Y que detrás inmediatamente vienen las dimensiones de
trato y habitabilidad. ¿Qué es lo que es habitabilidad? Trato es muy interesante, que la gente percibe la pobreza como un elemento que tiene que ver ya no solo con los ingresos, sino con el maltrato, que ya fue un tema que fue planteado por el informe del PNUD, por ahí por el 2017, creo, o algo así, en que planteaban que el maltrato era una de los elementos básicos para la gente de la desigualdad en el trato. Sí, bueno, todos los temas que estudiamos son relacionales, es decir, en general se definen en la falta de acceso de los grupos más pobres por distintas razones, que puede ser por recursos, efectivamente, pero que puede ser también por discriminación o por maltrato. De hecho, el tema del trato está en la medición multidimensional de la pobreza desde hace 10 años en el caso de Chile. No lo recomendamos nosotros en esta etapa, porque hubo una comisión anterior hace 10 años que sesionó y que de hecho fue bajo el gobierno del presidente Piñera y de hecho esa misma comisión recomendó actualizar a los 10 años. Por eso fuimos citados nosotros ahora. No es solamente que un gobierno determinado quiere actualizar, sino que una política de Estado que se repite cada 10 años. Pero en todos Y los países se tiende a hacer actualizaciones, ¿no? de todas maneras, sí, no cada 2 años, porque igual hay que tener una medición que permita comparación en el tiempo, pero sí cuando hay grandes cambios sociales como lo que hemos vivido nosotros, sí hay. Y por ejemplo, el trato igualitario, hicimos, bueno, muchas simulaciones con los datos de la CACEN para ver si discriminaba entre grupos sociales, el quintile más bajo, los quintiles más altos, y sí, bueno, obviamente cada uno de los indicadores que quedó en la medición propuesta discrimina. Por ejemplo, los sectores más altos no reportan trato desigual y sabemos que para los sectores pobres el maltrato en especial de parte del Estado es muy importante, porque si la gente se siente maltratada en el acceso al Estado, obviamente que le va a dificultar acceder a los programas. Y también vimos que está asociado, bueno, el PNUD lo había reportado, como bien señalas, pero también hay políticas públicas en Chile, no sé, podemos pensar en la ley Zamudio, podemos pensar en la ley Carin, eh, cuyo objetivo es regular y castigar el maltrato en nuestras sociedades. Entonces hay una dimensión de política pública bien importante en eso, pero si te fijas en la nueva propuesta, muchas veces pasamos de el acceso a algunos beneficios, como por ejemplo la escuela o la jubilación, a un tema más bien de calidad. Entonces, por ejemplo, como hoy en día en Chile existe la PGU, que es casi universal, mucha gente tiene acceso a una pensión, aunque sea muy baja. Entonces, si solo preguntas si la gente tiene acceso a una pensión, si te dice que no, es un porcentaje mínimo. Y si te dice que sí, igual puede estar debajo de la pobreza. Entonces, lo que vemos ahí es tema de la calidad del servicio ofrecido. O, por ejemplo, lo que pusimos en las recomendaciones este año es no solamente tener empleo o no tener empleo, sino que también el subempleo puede ser un indicador de pobreza. Entonces, nos movimos un poquito desde el tener o no tener a la calidad de lo que uno tiene y el acceso que uno tiene. Dime una cosa, en cuántos, digamos, en los países, llamémosle, más pobres, o los países de América Latina, eh, ya ha entrado en todos ellos la multidimensionalidad de la pobreza, y ahí los indicadores, no sé cuánto hayan entrado, pero si han entrado el nivel de pobreza en algunos países, me imagino que debe llegar mucho más allá del 20% de acá, digamos, 20-22%. Y debe ser de los, si bien recuerdo algunos de los cuadros que ustedes presentaban, hay países en que es hay 60% o más. Sí, mira, nosotros trabajamos mucho sobre el continente americano en general, desde Canadá hasta Chile. También comparamos mucho con países europeos, que es un poco el horizonte. Eh, Trabajamos menos con África, con Asia o con Medio Oriente, aunque el Banco Mundial sí hace mediciones comparables, pero no permiten tanto entrar ni en la política pública ni en subdimensiones. Por ejemplo, el Banco Mundial
dice que alguien que vive con o genera menos de 5 o 6 dólares diarios está en situación de vulnerabilidad. Si vive o genera menos de 2 o 3 dólares al día, está en situación de pobreza. Entonces, si tú adaptaras esto a Chile, igual te dice como bien poco respecto de la sociedad. Entonces, en América Latina, todo el trabajo que se ha hecho de medición de la pobreza ha sido conversado con la Comisión Económica para América Latina de la CEPAL, de las Naciones Unidas, y también con el Programa para las Naciones Unidas, perdón, el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, claro. Y en América Latina entonces hay un trabajo mancomunado. De hecho, mientras nosotros hacíamos el trabajo de actualización, también están haciendo lo mismo los uruguayos y los mexicanos. De hecho, Uruguay publicó sus nuevas recomendaciones en mayo. Entonces, en América Latina hay países que tienen unas tasas de pobreza muy superiores a las que tiene Chile, pero también si tú miras, Canadá y Estados Unidos también tienen una tasa de pobreza superior a la nuestra, lo que nos indica que en realidad tienen una medida más exigente. Pero efectivamente hay países africanos donde tienes por sobre el 60% de pobreza, pero también lo que hacemos en general es relacionar la pobreza con la desigualdad. Es decir, tú podrías tener un país muy pobre y muy igualitario, es decir, que todos sean pobres y no hay ricos. La particularidad de América Latina es que hay bastante pobres, pero además hay pocos ricos, pero muy ricos. Entonces también esto te habla de una repartición de la riqueza que es bien distinta y por eso es mejor compararnos con países que tienen poco ricos pero muy ricos, lo que te distorsiona la distribución de los ingresos. Y nos comparamos en general con Europa, que tiene otra medida, bueno, tiene otros datos estadísticos. Obviamente la Unión Europea tiene datos para todos los países de la Unión Europea desde los años 50 y ahí se usa un indicador de deprivación, que las mismas personas dicen si están deprivadas en una o varias dimensiones, que es bien exigente, porque en la medición, por ejemplo, se considera que uno debe tener derecho a vacaciones o uno tiene derecho a cambiar, no sé, un sofá usado que tienes en la casa, cosas que acá en Chile no tomamos en consideración. Entonces, eso muestra, Perdón, ¿las vacaciones tampoco se tomó? no, en Chile no lo tomamos en consideración. Entonces, según los países, efectivamente hay formas de comprender la pobreza que pueden ser bien distintas. Te decía, el Banco Mundial tiene una medida para todo el globo, pero dice poco o informa poco respecto a la política pública. Pero en general hay una discusión de cuáles son los mínimas sociales aceptados. Y de hecho la Comisión trabajó también con un sistema de audiencia con organizaciones de la sociedad civil. También entre los comisionados estaba Juan Cristóbal Romero, el director ejecutivo del Hogar de Cristo, ¿Mm? Amanda Telias, oficial de la UNICEF por los derechos de los niños, también Rodrigo Yáñez, que es el director del RIMISM, de un centro de investigación sobre los mundos rurales. Entonces, no es pura academia o puro expertos, obviamente ellos también son expertos, pero nos abrimos a otras miradas para que lo que proponemos igual permita comprender cuál es la experiencia de la pobreza. Oye, tenemos que ir terminando, pero en la, en las investigaciones que se han hecho, o con los datos de esta nueva medición, ¿se tiene algún dato o simulación de datos respecto de la edad de la pobreza y el género y las regiones? Sí, una vez que está publicado digamos, la sintaxis, ¿no? Lo que tú tienes que correr en la CACEN para obtener la cifra, después tú puedes caracterizar la población, tú puedes ver efectivamente dónde está la línea de la pobreza, por hombres, por mujeres, por población indígena, no indígena, niños, mayores. Y efectivamente hay variaciones. Sabemos que la pobreza es más fuerte entre las personas mayores, es más fuerte entre las mujeres y es más fuerte entre los niños. Lo que no hicimos fue proponer la publicación de varias líneas de la pobreza. Nos hicimos también la pregunta de si ser pobre en Aysén es lo mismo que ser pobre en Antofagasta. Pero para comunicabilidad y para facilitar el trabajo de la política pública,
decidimos publicar una sola línea de la pobreza en general y después cada uno puede hacer el trabajo estadístico para caracterizar la población de su interés. Pero también es importante no diferenciar tantas líneas para saber cuál es la brecha general del país y para que sea comunicable. De hecho, ya comunicamos dos cifras, que son la por ingresos y la multidimensional. También se puede comunicar una eh, severa, como decíamos al inicio, o una relativa en relación a la mediana de los ingresos. El tema es cuánto confundimos a la opinión pública al publicar varias cifras, ¿no? Entonces, sí, todos los cálculos que tú señalas se pueden hacer, y ahí basta con caracterizar las poblaciones en relación con la línea de la pobreza. Oye, la última cosa, el, hay el cálculo de porcentaje, para casos que porcentaje de población vulnerable, no pobre, sino de vulnerabilidad, y eso a cuánto es más o menos. Mira, eso nosotros no lo hicimos como tal. Bueno, trabajamos con siempre tuvimos el apoyo técnico del Ministerio de Desarrollo Social, particularmente del Observatorio Social del Ministerio. Mira, lo que se calcula más bien en América Latina es la población que tiene menos del 10% de probabilidad de caer en pobreza. Pero para eso, como te señalaba, necesitamos otros datos de la CACEN que son datos longitudinales. De hecho, en Ya. Chile se hizo una encuesta longitudinal en los años 2000 para entender esto y por lo tanto esperamos que esto sea tomado en consideración para hacer ese cálculo que tú señalas. Pero efectivamente una probabilidad que está fijado en general en un umbral del 10%, debajo del cual tú puedes o no caer en la pobreza. Y eso es lo que define la vulnerabilidad. Así que esperemos que eso esté recogido por este gobierno y los siguientes. Y bueno, les invito a revisar el informe extenso, 130 páginas, o la versión resumida de 20 páginas. Hay un sitio dedicado para esto que está alojado en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Bueno, muchas gracias, Emanuel, por esta conversación sobre un tema que es absolutamente fundamental y que durante mucho tiempo ha sido, yo diría, uno de los temas centrales del mundo académico de las ciencias sociales, pero también del mundo político. Digamos que han habido avances, que el problema hoy día se torna, y probablemente pueda la pandemia, ¿no? Pero se torna mucho más complejo y complicado porque ahora pobreza hay que ver que toca todos los aspectos de la vida de los seres humanos. Y hay un porcentaje importante de personas que viven en esa situación. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.